Hello, bienvenidos a este nuevo video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Albany y este es mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que disfruté muchísimo aprender acerca de este tema, porque siento que de verdad lo necesitaba y creo que todos los cristianos necesitan escuchar esto. Especialmente porque en nuestra sociedad, por medio de las redes sociales, hay una gran cantidad de juicio, de críticas, un montón de cosas que ni siquiera nos ponemos a medir, a analizar y a realmente preguntarle al Señor, ¿esto está bien? Entonces, hoy vamos a hablar de el juicio, el juzgar. Estamos llamados a juzgar y quería empezar definiendo la palabra juicio, porque es muy importante que entendamos realmente cuál es el significado de las palabras antes de utilizarlas o de nombrar las cosas de cierta forma. Entonces, según el diccionario, juicio es formar opinión sobre una persona o cosa. Ahora, la Biblia habla muchas veces acerca del juicio. Y una de las palabras que utiliza la Biblia para mencionar esto es la palabra en el griego original krino. Y krino significa separar en el sentido de distinguir. Es esa habilidad que tenemos para distinguir y formar una opinión, o distinguir y expresar eso como una opinión. Y realmente esto es emitir juicio acerca de algo o alguien. Y la realidad es que nosotros estamos emitiendo juicio acerca de las cosas y las personas todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Algo tan sencillo como sentarnos a ver televisión y distinguir si el programa que estamos viendo realmente nos beneficia o no. Si es algo que creemos que puede traer provecho a nuestra vida o no, y emitimos un juicio acerca de si ese programa es bueno o es malo, es beneficioso o no es beneficioso para mí. Entonces, realmente el juicio, lo que quiero hacerles a entender es que no todos los juicios son malos, el poder emitir juicio acerca de algo no es necesariamente malo. Es una habilidad que tenemos los seres humanos y es una habilidad que el Espíritu Santo nos da a los hijos de Dios. Una frase muy popular, que yo creo que cristianos y no cristianos la conocen, es: solo Dios puede juzgarme. Es una frase muy escuchada hoy en día. Les confieso que a mí me causa a veces gracia escuchar esta frase, porque las personas no entienden lo que están diciendo. Solo Dios puede juzgarme. Si Dios es tu juez, pues debería ser un motivo aún mayor para que tú fueses sumamente cuidadoso con las cosas que haces, con las cosas que dices, con las decisiones que tomas, porque tu juez es nada más y nada menos que Dios, el creador del universo. La verdad es que esta frase es utilizada tanto por personas fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, por aquellos que no son realmente creyentes como por aquellos que son creyentes, y muchas veces utilizan como fundamento para decir esta frase un versículo que encontramos en Mateo 7. Les voy a leer el versículo, es un poquito largo, pero quédense conmigo porque van a entender. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a analizarlo. Creo que cuando leemos el versículo completo realmente entendemos lo que Jesús nos estaba diciendo. No podemos nada más leer la primera línea y dejarlo hasta allí. Recordemos que la Biblia fue un libro que fue escrito no por versículos, fue un libro, pergaminos que estaban escritos corridos como una historia, y más adelante fue que las personas se encargaron de dividirlo en capítulos, en versículos, para hacer que su lectura fuese un poco más fácil. Entonces,
no podemos sencillamente leer un versículo y ya. Tenemos que leer el versículo completo y entender la idea que Jesús nos quería transmitir acerca de este versículo. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Está hablando de medidas. ¿Cómo mido yo a los demás? ¿Qué tanta gracia y misericordia extiendo yo a los demás? Porque la misma cantidad de gracia y misericordia que yo quiero que Dios tenga conmigo es la misma cantidad de gracia y misericordia que yo debo extenderle a mi hermano. ¿Con qué medidas estás midiendo? ¿Estás midiendo con los estándares del mundo? ¿Estás midiendo con los estándares de tu propia lógica, de lo que tú piensas que está bien, está mal? ¿O estás midiendo con lo que la palabra de Dios dice? Porque nuestra medida como creyentes debería ser a la luz de la palabra. Yo mido a los demás de acuerdo a la palabra de Dios. Esa debería ser nuestro estándar. Continuemos con el versículo 3 y 4 que dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Está hablando de la hipocresía. Qué fácil es para el ser humano reconocer lo que los demás hacen mal y apuntar y emitir juicios. Pero pareciera que somos ciegos ante nuestro propio pecado. Y si seguimos leyendo, el versículo 5 nos dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, Jesús nos está diciendo, una vez que tú te hayas deshecho de ese pecado en tu vida, una vez que tú te hayas examinado a ti, pues ahí tú vas a estar capacitado, ahí tú vas a ver claramente y ahí tú sí vas a poder guiar a tu hermano y poder mostrarle a tu hermano si eso que está haciendo está bien o no está bien. Entonces, la pregunta del millón: ¿como creyentes estamos o no estamos llamados a juzgar? La respuesta es: sí estamos llamados a juzgar. Ahora, ¿cómo? ¿Qué tipo de juicio? Pues se los voy a mostrar. Primero, es un juicio que discierne, no que condena. ¿Con qué me refiero a esto? Que estamos llamados a saber diferenciar, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si no sabes lo bueno y lo malo, pues la palabra de Dios nos enseña lo bueno y lo malo, y como creyentes el Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual para en ciertas situaciones de nuestra vida saber reconocer si algo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué digo que es un juicio que no condena? Vámonos a Juan 12:47. Y estas son las palabras de Jesús. Jesús dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Jesús estaba diciendo que en su primera venida, Él dejó bien claro: yo no vine a juzgar. Mi primera venida es para salvar. Yo vine en esta primera vez, mi presencia aquí en la tierra es para salvar del pecado, para salvar de las almas que están perdidas. Yo vine a extender mi gracia. Mi papel en esta primera venida es para yo salvar, para traer reconciliación con el Padre. Pero luego Jesús dice: mis palabras, lo que yo he hablado, lo juzgará en el día final. Es decir, que en su segunda venida Jesús va a venir como juez para separar a aquellos que le pertenecen al Padre y a aquellos que le pertenecen a Satanás. La palabra de Dios dice que el mundo ya ha sido condenado, que el mundo está condenado y que la única forma de salvación para el hombre es a través de Jesús. En Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo que Él no viene a juzgar, no es que Jesús no nos va a decir lo que está bien y lo que está mal,
Es que Jesús ya las palabras que Él habló condenan al mundo. Ya Dios nos hizo saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y ya estamos condenados. A menos que vengamos a Cristo y encontremos libertad. Y encontremos redención. Y encontremos la gracia de Dios. Esa es la única forma de no ser condenados por lo que ya Jesús, por lo que ya Dios habló y dio a conocer al hombre. Lo segundo que debemos saber antes de emitir juicio es que debe ser un juicio libre de hipocresía. Esto quiere decir que yo debo examinar mi vida con una lupita y realmente evaluar mi pecado antes de yo acercarme a mi hermano y decirle algo acerca de su pecado. Porque ¿con qué moral voy yo a hablarle a mi hermano de mi pecado cuando tengo un montón de cosas en mi vida que no le agradan a Dios? Entonces es un juicio libre de hipocresía que no se hace para sentirse superior a los demás, para ver a los demás por debajito como que, ay, es que tú eres la pecadora, tú eres la que hace este tipo de cosas, pero yo soy perfecta. Algo que escuché y que me gustó muchísimo cuando estaba investigando acerca de este tema era una mujer que decía: si cuando tú te enteras del pecado de tu hermano, tienes un deseo de decirle, de señalarle, epa, estás cometiendo tal y tal pecado a mi hermano creyente, que se supone que ya conoce la palabra de Dios y sabe lo que está bien y está mal, pues si lo vas a hacer y te sientes emocionado y te sientes aireado, por así decirlo, pues lo estás haciendo por los motivos equivocados. Porque normalmente cuando nosotros nos importa alguien y sabemos que esa persona tiene algún pecado en su vida, nosotros más bien nos cuesta acercarnos a esa persona para decírselo. A nosotros más bien no nos da vergüenza porque conocemos que estamos cargados de la verdad de Dios, pero nos da incomodidad, como que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo acercarnos. No es algo que normalmente nos traiga gozo. Entonces, ¿cómo saber si estás emitiendo juicio o si al acercarte a tu hermano o a tu hermana que está en pecado lo vas a hacer con el corazón, con la postura del corazón correcta? Pues primero pregúntate si lo que vas a hacer te trae felicidad, te trae gozo, pues realmente lo estás haciendo por los motivos equivocados. Y debemos entender algo y tenerlo súper claro. Como cristianos, no tiene sentido para nosotros juzgar a los no creyentes como si fuesen creyentes. Porque los no creyentes no conocen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo que les dé discernimiento para saber lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Hay un versículo que está en 1 Corintios 2:14 que dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque éstas se disciernen espiritualmente. Entonces los invito a que cuiden mucho el juicio que están soltando sobre las personas, porque no tiene sentido querer que una persona que no conoce a Dios se comporte como si sí lo conoce. Eso es como pedirle a un niño de 3 años que te resuelva una ecuación. No lo van a saber hacer porque no lo conocen, no tienen ni idea de quién es Jesús. Lo tercero que debemos recordar es que este juicio debe ser hecho en amor y por amor. Vamos a Gálatas 6:1, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que el Señor nos está diciendo, cuando nosotros nos enteremos de que algún hermano hay algo en su vida que no refleja el carácter de Cristo, tú acércate a tu hermano libre de arrogancia, libre de esa necesidad de hacerlo sentir mal o de yo sentirme mejor. Es algo que lo haces por amor, porque te importa tu hermano, porque quieres que esa persona se dé cuenta de que el pecado no trae bendición a su vida, que el pecado te roba de las bendiciones del Señor y te nubla la visión acerca de quién Dios es. Y algo que debemos tener súper claro es que cuando nosotros vayamos a acercarnos a alguien para emitir un juicio acerca de algo en su vida, pues debemos
primero estar completamente seguros de lo que estamos diciendo. No podemos hacer suposiciones, no podemos decir es que aquella me dijo que tú hiciste esto y que el otro también me dijo y es que yo vi una foto y es que no. O sea, tenemos que, como quien dice, como lo haría un juez. El juez le presentan todas las pruebas y luego de que le presenten las pruebas, él dicta, ¿cierto? Entonces nosotros como creyentes debemos ser responsables a la hora de emitir juicio sobre alguien o sobre algo. Debemos tener las cartas sobre la mesa, no podemos suponer. Y lo último que debemos saber a la hora de emitir juicio es que debemos, sí porque sí, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no es solo nuestro consolador, sino que también es nuestro consejero. Y como consejero, Él nos da esa habilidad de nosotros poder reconocer cuál es el momento correcto para yo acercarme a mi hermano y decirle algo sobre algún pecado en su vida, cuál es la forma correcta de hacerlo, qué palabras utilizo. Y hay que estar conscientes de que hay algunas cosas en la Biblia que no están completamente claras o que incluso la Biblia no menciona. El Señor nos hace saber lo que está bien y lo que está mal, y hay cosas que sencillamente no hay discusión, por así decirlo, están más que claras en la Biblia, pero hay cosas que sencillamente la Biblia no menciona, y ahí es cuando nosotros debemos aprender a discernir en el Espíritu y aprender a tener gracia y misericordia con nuestros hermanos, a entender que si es algo superficial, pues realmente vale la pena. Realmente yo estoy segura de que lo que voy a decir tengo la razón, ¿me entienden? Muchas veces, y especialmente por las redes sociales, veo comentarios de cristianos juzgando a otras personas que sí, por la forma de que camina, que por la forma de que pinta su cabello, por cómo se viste, por no sé qué, y son cosas superficiales, son cosas que no tienen importancia ante los ojos de Dios. Yo quiero cerrar compartiéndoles un versículo que se encuentra en Juan 7:24, donde dice: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Es decir, no te dejes llevar por que si se viste de tal forma, o que si se peina así, o que si tiene tatuajes o no tiene tatuajes. No, juzga por sus frutos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de frutos da su vida? Que él, con su forma de ser y con su estilo de vida, está reflejando el carácter de Dios, porque si es así, pues eso es lo único que importa. Al Señor lo que le importa es nuestro corazón. Bueno amigos, llegamos al final del video de hoy. Este ha sido uno de mis videos favoritos porque este tema me encanta. Espero que los ayude, espero que sea de bendición para su vida, que los haga reflexionar y que de ahora en adelante, antes de emitir juicios sobre las personas, realmente nos examinemos primero, estemos seguros de lo que estamos diciendo, usemos la palabra como nuestro soporte, y que lo hagamos por amor, que lo hagamos por ayudar a mi hermano, por traer esa luz a la vida de mi hermano para echar afuera la oscuridad. Y bueno, como ya saben, si les gustó, compartan, denle like y obviamente, lógicamente, suscríbanse a mi canal. Y ya nos veremos en un próximo video.